La Ruta TV presenta un especial inédito del gran maestro universal, Pablo Antonio Cuadra. Disfrútelo. Ay, Nicaragua, Nicaragüita, mi cogollito de Piquibay. Mi pasión se enterró en el surco de tu querencia, como un granito de maíz. Todas las ciudades nicaragüenses han tenido un destino bastante trágico, por el hecho de que Nicaragua ha sido el centro verdadero de América y el pasadizo de razas que iban al sur o que se querían quedar en Nicaragua y luchaban con las que ya estaban allí. Todo esto fue durante 3000 años el panorama natural de Nicaragua. Un pasadizo. Después viene España y el pasadizo se invierte ya no por tierra, sino para acercar los dos mares. No solo para un tránsito, que es lo que se hace inmediatamente y se sigue haciendo hasta la Guerra Nacional. ¿Tránsito en qué sentido? Un pedazo de tierra que se hacía en carretas o bien en diligencias, un gran lago y después un río hasta el castillo en ciertos barcos de calado, de allí los raudales en barcos pequeños y luego a Greytown para la salida al Atlántico. Se puede decir que toda la conquista que tanta película se ha hecho del oeste en Estados Unidos, la mayor parte de la gente no se atrevía a cruzar el inmenso continente yanqui, sino que se venían por aquí para ir a California. Entonces hemos tenido ese destino. Y en ese destino muchas ciudades han perdido su lugar en que fueron fijadas, como León, porque tenía al Momotombo Bravo al lado. Mejor dicho, todas las ciudades han tenido un destino trágico, pero la que sobrepasó a todas las demás fue Granada. El primer obispo que vino aquí le llamó nuestra Troya, nuestra pobre Troya, comparándola con la ciudad griega, porque acababa de ser arrasada por los piratas la primera vez. Y este juego se repitió 11 veces, de los cuales por lo menos 7 fue quemada casi totalmente. Lo interesante es que los granadinos no se movieron del lugar. Casi todas las ciudades anteriores a Granada que le ganaban en cuanto a antigüedad, se movieron de los lugares por esos asaltos piráticos. Panamá, Veracruz, era otra que cambió de lugar. Nosotros no cambiamos de lugar, sino que Granada quedó afincada donde la pusieron. Pablo Antonio Cuadra siempre tuvo la inquietud de la fecha real de la fundación de Granada. Para mí siempre ha sido una interrogación, porque primero no se sabe bien el año en que fue fundada. Se sabe por deducciones que fue entre 1523 y 1524. Como el conquistador entró por el sur, la probabilidad es que la primera ciudad que fundó fue Granada.
Después siguió hacia allá y fundó a la orilla de Imavite, que era la población india, fundó León. Nosotros fuimos fundados a la orilla de Jalteba. Ahora, prevaleció en la fundación de Granada y de León, pero sobre todo en la de Granada, el Gran Lago. Ellos vieron un mar dulce y dedujeron por la dulzura de las aguas que debía de tener alguna salida, algún desangre le llamaban los españoles. Ese desangre lo hallaron en la expedición al río San Juan. Es interesante que apenas fundada Granada, el conquistador mandó a desarmar un bergantín en el Rialejo y traerlo al lago de Granada para bojearlo, como decían ellos, para recorrer el lago y ver cuál era la salida. Allí encontraron que era el río San Juan, pero no pudieron seguir más allá del primer raudal, porque era tremendo. Eso después lo despedraron ellos y ahí hicieron el tránsito. Pues bien, la pregunta que yo siempre me he hecho es, ¿prevaleció en los españoles la idea simplemente de puerto al mar por medio de Granada? Y eso les hizo olvidar la maravilla que tenían a la orilla, que eran las isletas. Porque si España ha tenido un poco de visión no perentoria, funcional, inmediata, sino artística, estoy seguro que hubiera hecho la Granada en las isletas. Es decir, poner ahí sus templos, poner ahí sus casas con puentes, todo eso era más caro, encarecía la cosa. Y era el comienzo de la conquista y por lo tanto no había dinero. Uno ve en el documento de fundación que Hernández de Córdoba y otros cronistas que vinieron después dicen que Granada era una ciudad muy hermosa, muy fresca, muy aireada, la más fresca de la Nicaragua del Pacífico. Pero con 200 vecinos y con un hermoso templo. No sabemos bien cuál fue ese primer hermoso templo. Se cree que fue la parroquia, porque no iban a ser San Francisco, que ya fue hecha un poco fuera del corazón, que fue lo que se hizo. En una ciudad que comienza con 200 vecinos, no llegaba a San Francisco todavía. Entonces, probablemente la parroquia fue la primera iglesia. Pablo Antonio Cuadra afirma que Granada es la suma de un montón de sueños frustrados. ¿Y cómo eran las casas? Eran de piedra, de cal y canto, con techo pajizo, dice. Poco a poco fueron dándose cuenta de la calidad que había para ciertas tierras para hacer teja y empezaron a hacer las casas de teja. Ya al siguiente siglo ya Granada tenía un aspecto distinto, de tal modo que todos los cronistas, incluso el francés Gage, que era enemigo de los españoles, se quedó admirado de Granada por la suntuosidad de sus casas y por los objetos de arte con que la adornaban. Eso fue cuando vino aquí Gage, que era un dominico que botó los hábitos y que se puso al servicio de los enemigos de España. Así es que Granada, por eso le dije yo que era la suma de un montón de sueños frustrados de tener la gran ciudad, ¿no? La ciudad que iba a ser el puerto de América. Se lo destruían, se la volvían a destruir.
Aquí vino David, vino el Pardillo, vino, bueno, todos los grandes piratas pasaron por Granada haciendo destrozos. Uno de ellos, cuando se tomó Ometepe y vio Granada, dijo que daba por bien, valoraba en una botija de vino todo lo que había conquistado y conocido por esto que acababa de conquistar. Pero lo rechazaron los granadinos y lo vencieron. De allí viene que en Granada haya tanta leyenda de entierros que son verdaderos. Yo conocí a un barbero en Granada que vivía por la calzada, alquilaba la casa y un día se le llenó el consumidero, porque entonces todavía no había, y mandó a traer unos albañiles. Cuando estaban rompiendo para componer, salió una enorme olla. Entonces él, con mucha habilidad de granadino, le dijo a los albañiles: miren muchachos, me acabo de recibir una noticia de que está muy enferma mi esposa, así es que dejen eso y mañana vamos a seguir. Apenas se fueron, agarró la barra y sacó y se encontró un enorme tesoro eclesiástico, y ahí le vino la duda. Y por eso se supo el cuento, porque eran montones de cálices y custodias y cosas que él como católico no se sintió con derecho a cogerla, pero si hubiera vuelto millonario si lo ha agarrado, ¿no? Parece que el padre, cuando llegó con eso, le regaló unas patenas de oro para que las vendiera. Pero ese cuento es de mi tiempo, figúrate las que habrán pasado antes, porque la gente en el terror de que tocaban arrebato, la palabra arrebato ahí nace en la iglesia, ¿no? Entonces toda la población tenía obligación de irse a un sitio que ya lo tenía previsto, con su rifle, su mosquete, a esperar al pirata y a volar balas. Entonces tocaban arrebato, a las mujeres las metían en los traspatios bien ocultas porque se robaban a las mujeres. Y luego venía la batalla. Con frecuencia los piratas avanzaban en cierta dirección, hacia una iglesia o hacia unas casas que ya las habían estudiado. Las saqueaban, las quemaban y se retiraban. Dejaban mucha gente muerta porque el granadino ya había aprendido también el arte de la defensa. Pero esa fue la vida de Granada hasta Walker, ¿no? El maestro nos habla de las cartas de los Walker, ¿no? El maestro nos habla de las cartas de los cantos a Granada. Hoy se abrieron miles flores cuando entraste a mi vida. La noticia transmitida la hizo un joven ruiseñor. Walker, yo tengo cartas de mi familia que huyó a Chontales cuando le pegó fuego y empiezan a reanudar la vida ciudadana y le dicen a ese tío, don Pedro Rafael, la hermana, que se venga, que ya la ciudad está renaciendo de sus cenizas, que en la noche en los escombros tienen tocaderas de guitarra, que venga a alegrar a la ciudad que está tristísima. Y esa ha sido pues la historia de esa sirena malferida que ha sido Granada, o la Troya, nuestra triste Troya, dice el obispo. El maestro también nos habla
que Granada es un centro mediterráneo. Al sonar de la marimba. En ese aspecto que te hablé de la tragedia de la historia granadina, vuelvo a insistir que en gran parte es el fruto de ser un centro mediterráneo. La geología nuestra misma marca el encuentro de la fauna del norte y la fauna del sur. Toda la botánica norteña termina en los pinares del norte de Nicaragua y hasta aquí llegan los árboles y las selvas amazónicas que son tan ricas, ¿no? Tenemos unas selvas extraordinarias en Nicaragua, incluso en nuestros viejos volcanes, Mombacho, el Cerro de Ometep, el Cerro Madera, el Cerro de Zapatera, tienen una vegetación amazónica. Y lo mismo, cuando hay una vegetación, hay una fauna que sigue a eso, ¿no? Y se suma a esto las razas humanas. Nosotros tenemos influencias chipchas de Colombia, influencias preincaicas del Perú, las influencias mexicanas enormes, casi todas nuestras culturas altas de Nicaragua vienen del norte, pero se encuentran con las sureñas, se funden muchos elementos culturales y enriquecen las culturas nuestras. Así es que en ese sentido la geología influye en la historia de Nicaragua, y en la historia de Nicaragua la capital geográfica en ese sentido era Granada, por ser el puerto que nos unía. Había un dibujo que me lo dio Mejía Sánchez, que lo trajo de España, que decía que Granada era el puerto no recuerdo cómo le llamaban, como diciendo el puerto que va hacia el sur, ¿no? Hacia toda la América del Sur. Aquí se surtían muchísimas naves para seguir el viaje, cruzar el estrecho de Magallanes y seguir hacia, pues no había otra forma, ¿no? Era larguísima. Te decía también que tenía, por recuerdos de familia, dos documentos que te quería enseñar a propósito de la Fundación de Granada. Uno es el primer documento escrito en castellano en Nicaragua, que es el de la toma de posesión del lago de Nicaragua. Entró con su caballo, el conquistador, y el caballo le indicó que era agua dulce, ¿no? Porque se puso a beber agua. Entonces, con mayor razón, hizo todos los símbolos de la toma de posesión. Cogió agua, la volteó al norte, al sur, al oeste, en nombre del rey. Y después los notarios de la expedición hicieron este documento, que es el primero que se escribe en Nicaragua, tomando posesión del lago Cocobolca, como le dicen los cronistas. Y después, el otro documento que tengo, que es tomado del archivo de India, son 5 o 6 páginas, la lista de los que venían en la expedición que descubrió Granada y que después de la que fundó Granada y León. Esos dos documentos gráficos son muy bonitos porque le dan el sabor de antigüedad pues a Granada, que tiene apenas 4 siglos y medio, pero ya tiene una historia hermosa y un destino, esperamos, como todas las ciudades de Nicaragua, un destino que está apenas cargándose, ¿no? ¿Qué era Grecia en su quinto siglo? Era una cosa que comenzaba. Nosotros también tenemos un destino muy grande, y si vemos el desarrollo de la cultura de Nicaragua,
ese destino queda más profundamente marcado. Después de que un país ha dado un Rubén Darío, su cultura ya es una cultura universalista. Y eso tiene Nicaragua. Lo que no podemos es descuidar ese destino y estar haciendo unas políticas bajas que nos lleven a la matanza o al descuido de la cultura, a la barbarie, sino al contrario. Tener siempre en mente que Nicaragua está destinada a ser un país señero en el continente y por lo tanto procurar hacer grande a Nicaragua como le corresponde. La ciudad de Granada en su historia frente al lago, porque ya se habló un poco de que por ahí venían los piratas, etcétera, pero por el sentido que daba el soporte, el apoyo material pues, del lago a la ciudad y la riqueza circundante. Pues. Sí. El destino de Granada desde su fundación depende de ese lago. Se fundó por ese lago. Segunda cosa, el lago ha sido en su baja y en su subida el destino mismo del área. Ya ve, por ahí entraron los piratas, por ahí entró precisamente los que le dieron el ser. Por allí entró el filibustero, salió el filibustero y la dejó incendiada. Por ahí se estuvo el tránsito, que fue el antecesor del canal durante muchos años. Una gran empresa millonaria, la de Vanderbilt, tenía ese negocio. Precisamente los Pelas son descendientes de ese negocio, porque ellos vinieron por el tránsito y trabajaron allí y tenían su propio barco para hacer el negocio. Es decir, Granada, mi padre me acuerdo que no le pasaba cuando estaba, hará de estos 60 años, ¿no? Que Granada seguía dándole la espalda al lago, decía. Que Granada tenía que ser el lago. Y en realidad hasta ahora, con la cosa turística, ha vuelto otra vez a venir la idea de la cercanía del lago. Granada había dado un poco la espalda al lago porque como se le acabó el tránsito y se le acabaron sus ilusiones canaleras, como que se resintió con su hermano gemelo, que era el lago, ¿no? Ahora, el lago tiene también un tesoro de belleza para Granada, que son las isletas, la pesca, la cercanía de las otras islas, como Zapatera, que está por hacerse el turismo con Zapatera. Zapatera es una isla llena de misterios, porque era la isla cementerio de la cultura chorotega. Y eso no lo han explotado todavía. Luego está Ometepe, que sí, ya empezó. El actual ministro de Turismo es uno de los que lanzó una serie de suplementos de la prensa que ha puesto en movimiento todo un regreso a la admiración de Ometepe, ¿no? Con esta especialidad de Ometepe. Que Ometepe es realmente el signo primero, la profecía misma del nicaragüense. Tanto los chorotegas como los nahuas, cuando salieron huyendo de los olmecas, de la dictadura olmeca,
sus alfaquíes, es decir, sus sacerdotes, les pronosticaron que bajaran a detenerse en un gran lago que tenía una isla con 2 volcanes, Ometepec. Y eso es, pues, como quien dice, el símbolo de Nicaragua, el símbolo por el cual los indios de las 2 altas culturas reconocieron que aquí debía de ser su sitio, era por esa isla con 2 volcanes. Esta relación cultural con los moriscos, con los árabes, digamos, aquí se usa decir la Gran Sultana, por la similitud con la Granada de España, pues obviamente, ¿no? Y si uno va a ver la arquitectura granadina, esta relación cultural con los moriscos, con los árabes, digamos, aquí se usa decir la Gran Sultana, por la similitud con la Granada de España, pues obviamente, ¿no? Y si uno va a ver la arquitectura granadina, se encuentra incluso a veces con minaretes y cosas así. Los patios de las casas, en algunos casos, son moriscos, ¿no? Sí, la arquitectura de Granada no es la de Granada, no es muy andaluza solamente, sí mediterránea. Es decir, vinieron arquitectos italianos después de la destrucción de Granada. Y por ejemplo, la plaza que ahora llaman de la Casa de los Leones, esa plazuela la encontrás en ciertas islas y ciudades de Italia y del Mediterráneo. Ya hay una mezcla de lo andaluz con lo europeo, pues digamos, de la costa azul y de todo eso. Es una arquitectura muy bonita, muy hermosa, muy elegante. Pero la primitiva Granada todavía está. Por ejemplo, hay unas calles torcidas, que las hacían torcidas el profeso, para poder en las esquinas esperar a los piratas. Esas calles torcidas de Granada son hechas estratégicamente. Esas calles tienen todavía la arquitectura andaluza, primitiva. A mí me decía aquí un agregado cultural que tuvo la embajada, que era andaluz. Pero si yo me siento en Andalucía, me dice, apenas entro a Granada. Claro, en los barrios y en los lugares más antiguos que no entró la arquitectura italiana, que ya vino a hacer una cosa original de Granada, era completamente andaluza. Pero los interiores sí mantuvieron el estilo andaluz, el patio, el corredor, el tipo muy simple de pilarcitos con mochetas, ¿no? Y con arcos. Todo eso es de la arquitectura andaluza, mozárabe. Granada como fuente de inspiración creadora. Sabemos, pues, ya vimos las características geográficas, históricas, pero de Granada ha producido algunos de nuestros mejores artistas, pues, digamos, poetas, pintores, en el movimiento de vanguardia que usted señalaba. Entonces, un poquito hablar de Granada y su relación con la creación artística. Sí, quería precisamente completar el comentario que te he hecho sobre Granada,
sobre el aspecto cultural, que yo lo juzgo como el más importante de todo, porque en el orden del desarrollo de la cultura política, Granada ha dado escritores que tuvieron mucha fuerza en el momento de la independencia, mucha fuerza en la creación del periodo más pacífico y emprendedor que ha tenido Nicaragua, que es el de los 30 años. En el siglo XIX dio el periódico de más calidad, que era el Diario Nicaragüense. Y ya refiriéndome a la literatura y a las artes, en Granada se produjo el movimiento de vanguardia, que fue la continuación del modernismo. Movimiento que nosotros encarnamos en la Torre de la Merced, porque ahí nos reuníamos para leer, traducir, hacer nuestros manifiestos y producir impacto en una cultura que estaba un poco adormecida. Eran granadinos todos los que comenzamos, excepto Manolo Cuadra, que era granadino la mitad y la otra mitad masaya, y Luis Alberto Cabrales, que era chinandegano. De allí Coronel Urtecho, Joaquín Paso y yo, Octavio Rocha también, éramos granadinos. Y con granadinos fundamos el movimiento de vanguardia, que significó la renovación de lo que Rubén había dejado, más el nacimiento de la poesía nacional, de la literatura nacional. Pocos años después del movimiento de vanguardia, un leonés, Peñal. Se encuentra incluso a veces con minaretes y cosas así, los patios de las casas, en algunos casos son moriscos, ¿no? Sí, la arquitectura de Granada no es la de Granada, no es muy andaluza solamente, sí mediterránea. Es decir, vinieron arquitectos italianos después de la destrucción de Granada. Y por ejemplo, la plaza que ahora llaman de la Casa de los Leones, esa plazuela la encontrás en ciertas islas y ciudades de Italia y del Mediterráneo. Ya hay una mezcla de lo andaluz con lo europeo, pues digamos, de la Costa Azul y de todo eso. Es una arquitectura muy bonita, muy hermosa, muy elegante. Pero la primitiva Granada todavía está. Por ejemplo, hay unas calles torcidas, que las hacían torcidas el profeso, para poder en las esquinas esperar a los piratas. Esas calles torcidas de Granada son hechas estratégicamente. Esas calles tienen todavía la arquitectura andaluza primitiva. A mí me decía aquí un agregado cultural que tuvo la embajada, que era andaluz, pero si yo me siento en Andalucía, me dice, apenas entro a Granada. Claro, en los barrios y en los lugares más antiguos que no entró la arquitectura italiana, ella vino a hacer una cosa original de Granada, era completamente andaluza. Pero los interiores sí mantuvieron el estilo andaluz, el patio, el corredor, el tipo muy simple de pilarcitos con mochetas, ¿no? Y con arcos. Todo eso es de la arquitectura andaluza, mozárabe. Granada como fuente de inspiración creadora. Sabemos pues, ya vimos las características geográficas, históricas, pero de Granada ha producido algunos de nuestros mejores artistas, pues digamos,
poetas, pintores, el mismo movimiento de vanguardia que usted señalaba. Entonces, un poquito hablar de Granada y su relación con la creación artística. Sí, quería precisamente completar el comentario que te he hecho sobre Granada, sobre el aspecto cultural, que yo lo juzgo como el más importante de todo, porque en el orden del desarrollo de la cultura política, Granada ha dado escritores que tuvieron mucha fuerza en el momento de la independencia, mucha fuerza en la creación del periodo más pacífico y emprendedor que ha tenido Nicaragua, que es el de los 30 años. En el siglo XIX dio el periódico de más calidad, que era el Diario Nicaragüense. Y ya refiriéndome a la literatura y a las artes, en Granada se produjo el movimiento de vanguardia, que fue la continuación del modernismo. Movimiento que nosotros encarnamos en la Torre de la Merced, porque ahí nos reuníamos para leer, traducir, hacer nuestros manifiestos y producir impacto en una cultura que estaba un poco adormecida. Eran granadinos todos los que comenzamos, excepto Manolo Cuadra, que era granadino la mitad y la otra mitad masaya, y Luis Alberto Cabrales, que era chinandegano. De ahí Coronel Urtecho, Joaquín Paso y yo, Octavio Rocha también, éramos granadinos. Y con granadinos fundamos el movimiento de vanguardia, que significó la renovación de lo que Rubén había dejado, más el nacimiento de la poesía nacional, de la literatura nacional. Pocos años después del movimiento de vanguardia, un leonés, Peñalba, puesto de maestro en la Escuela de Bellas Artes, fue el que iluminó, digamos, la vocación artística de un hombre genial en la pintura como es Armando Morales, que ahora ya he leído en algún comentarista lo consideran el mejor pintor de América. Las cifras que han alcanzado sus cuadros son muy altas, porque hay una gran demanda de sus cuadros en todas las ventas de los famosos expositores del continente. Yo acabo de escribir un estudio que lo publicó el Banco de América sobre Armando, y Armando me dijo, mi muso se llama el lago, dice, mi muso es el lago, y voy a venirme a vivir aquí en cuanto pueda, porque cuando ya se me va gastando la nostalgia necesito volver otra vez a echarme un trago de lago, dice. Así es que tanto en el orden de la pintura como en el orden de la poesía ha dado una gran muestra de fuerza creadora a la ciudad de Granada, que ha llamado la atención en otros países. Pablo Antonio Cuadra también nos cuenta que Cristóbal Colón, a como usted lo oye, era pinche. Esta zona del barco eran las habitaciones de los capitanes y oficiales, y arriba iba el timón, que aquí se ve el timón, con una gran vara. Después ya vino la forma de redonda. Luego estaba toda la parte baja, que era bodega, y aquí debajo de la proa también habían las literas de los marineros. Tenía la vela central, que era la vela mayor, el fokker, tenía otra más pequeña que el petit fokker, esta. Luego una serie de velas
que combinaban según los vientos. Y era para subir los marineros a amarrar las velas cuando había, a veces tenían que amarrarlas muy bien. Y en esta parte de aquí central, que esta posición que está la vela no lo deja ver, hay una especie de castillete. Allí, en esto, allí venía el marinero vigía. Allí estaba Rodrigo de Triana cuando vio por primera vez tierra, arriba de ese castillete. Colón les había ofrecido al primero que viera tierra una moneda de oro de 20 pesos y no se la pagó. Entonces ahora en la celebración del 500 centenario, Triana mandó a fundir una moneda de oro y dice, la moneda que todavía le debe Colón a Rodrigo. Ahí la tengo yo, me la regalaron porque se la había ofrecido al primero que viera tierra y resulta que como no era muy abierto, que digamos, el almirante, pues hizo el loco a la hora de pagarla. Pero ya debe haber sido arrecho venir en un chunchito de eso, la descripción de Colón, cuando le agarra un huracán en toda la costa de Nicaragua, les va rompiendo todo, los mástiles caen. Ya cuando dan la vuelta a Cabo Gracia, se encuentran que el cabo los defiende, porque le puso Cabo Gracias a Dios. Bajo el cielo azul de Nicaragua, en el mar dulce del Cocibolca, hay una isla con 2 volcanes, un paraíso verde de paz, donde el que llega siempre regresa.